Pero bueno, 8 de la mañana con 6 minutos, lo prometido es deuda. Alberto Arceo ya está aquí con nosotros, como siempre. Le recordamos Arceo Alberto en Instagram, así es como lo pueden encontrar, Arceo Alberto, y Alberto Arceo en Facebook. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Buenos días. Buenos días, bien, si no me senté en los charritos. Pero no, eran pues, orejas. Ya me las acabé. El problema con las orejitas es que no puedes comerte una. Sí, es como, no hay autocontrol, es una tras otra, tras otra, tras otra. Sí. Pero bueno, Alberto, antes de hablar de arte, ¿qué guardas en tu cajón? Pues fíjate que yo un poco como ustedes, por la naturaleza de lo que hago, no tengo escritorio tal cual. Okay. Alguna vez tuve y recuerdo que era un espacio para acumular cosas que no iba a usar jamás. Y no era lo que no podía botar, pero lo que no iba a usar nunca. Entonces se volvían papeles y cosas así. Comida no. No, comida no. Entonces eventualmente cada 6 meses, para el cabello, cada año lo sacaba y lo tiraba todo así. Y volvías a empezar. Exactamente. Estaba mal, ¿verdad? Pero bueno. Oye, Albert, cuéntanos. A mí me llama mucho la atención el haber aprendido hace algunos años que, hablando de Egipto, la Esfinge fue construida muchísimos años antes que las pirámides. Resulta que la Esfinge ya era vieja cuando construyeron las pirámides, y las pirámides se construyeron 2600 años antes de Cristo. Pues no tal cual. Okay. El montículo, por así decirlo, que es la de Kefren, que es de la pirámide de la cual vamos a hablar. Es la de la mitad, ¿no? Es la que está justo en medio, que parece la más grandota, pero no lo es. En realidad parece más grande porque tiene una pendiente. Esa parte de la necrópolis, y parece más grande, pero en realidad es la mediana. Keops es la grande, ¿no? Sí, y Keops es el abuelo, Kefren es el papá, y el nieto es Micerino, o Menkaura, que son las 3 grandes pirámides que todos hemos visto y que están en la cultura popular, ¿no? Y durante ese periodo, ese montículo adquiere esta forma de esfinge que tiene el rostro de Kefren, que es precisamente el faraón del cual estamos hablando hoy. El segundo, exactamente. Y tiene esta forma de león con la cara del faraón, con el claft, que es esta. Fíjate, y yo tenía otra información antes, pero bueno, no, está bien. Yo quién sabe dónde lo vi. Es que hay que pensar que las pirámides no se hicieron, obviamente, en un día, pero además siempre habían pirámides anteriores. Okay. O sea, eran procesos muy largos que se iban rehaciendo y que se iban haciendo cada vez más grandes. Entonces hay diferentes pirámides en todo el mundo. Egipto no es la excepción. Y ese sitio no es nada más como un lugar turístico. Nosotros sabemos que en ese tiempo, pues, Giza era una necrópolis, era un cementerio. Solo que las tumbas medían 2 cuadras por 2 cuadras. Sí. ¿No? Y eran estas cosas enormes que son las que estamos viendo. Entonces, pues en realidad, pues es un sitio sagrado, y bueno, han tenido un proceso de construcción, diferentes etapas constructivas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en construirlas? Pues no sabemos específicamente años, pero por ejemplo la de Keops, que está a un lado, tardaron 27 años en construirla. La de Kefren habrán tardado 28 años en construirla aproximadamente. Lo hicieron hace 4,700 años y está totalmente en pie ¿Cómo puede suceder eso? Sí, pues son culturas muy diferentes a las nuestras. ¿No? A veces suceden 2 cosas. Primero, como ya es el pasado, como menospreciamos el pasado. Oye, a la menor provocación se cae un edificio. No duran 60 años las casas, ¿no? Y estas cosas tienen miles de años porque están construidas para eso. Las casas de hoy en día quizás están hechas para venderse. En cambio, aguantar 2 generaciones a lo mucho, ¿no? Exactamente. En cambio, las construcciones de ese tiempo tenían una idea muy clara. Voy a construir algo que tiene que durar la eternidad. Sigue siendo un misterio todavía cómo se construyeron del todo. ¿No está completamente asegurado o sí? Sí está muy claro, hay evidencias de cómo se construyó. Claro que Discovery Channel y History Channel se han encargado de difundir por alguna razón la idea de que fueron los aliens, quizá porque da buen rating, pero pues evidentemente no fueron ellos. Para todas las personas que están escuchando en la radio, no fueron los aliens. Está muy claro, hay evidencias arqueológicas de cómo se construyeron. Lo que no se sabe con precisión es el proceso exacto. Hay varias teorías de cómo pudo haber sido posible la construcción, ¿no? Y de hecho se han hecho reconstrucciones actuales para ver si funcionó de alguna manera u otra. Una de las cosas que llama la atención mucho es que estas grandes pirámides no tienen aglutinante entre bloque y bloque de piedra. ¿Eso qué significa? No tienen cemento, no tienen... ¿Cómo? ¿No hay nada? ¿No hay cola loca ahí? El sistema con el que se construyó se llama sistema de sillares. Y es prácticamente está hecho a partir de la presión con la que se generan las piezas entre ellas. ¿Como un Lego?
Exactamente, y tienen ciertos relieves tallados de cierta forma y se van encajando y van generando un gran peso. Sí fueron los aliens. Sí fueron los aliens. No, Viri, no fueron los aliens. Entonces, y eso se puede ver perfectamente ahí en todo esto. ¿No? Más de 2.3 millones de bloques se utilizaron para construir la pirámide. Bloques, no crea que era un bloque que cargaba así como los de ahorita, que de por sí son pesados con los que construyen las casas. No, eran bloques enormes. Enormes. ¿Quién vivía ahí? Nadie. ¿Y para qué servían o qué? Un muerto. Es una tumba. O sea, es una tumba. Es una tumba totalmente. Como el Taj Mahal. O sea, vamos a construir esto precioso para enterrar a alguien. Para la eternidad. Porque para ellos la vida aquí era una transición simplemente, ¿no? La vida verdadera estaba al más allá. Y para los egipcios había una creencia muy importante, que era, si tu cuerpo se destruye en la vida real después de estar muerto, tu alma, por así decirlo, sería el Ka, en el Aru, es decir, en el paraíso, se podía destruir también. Por eso los momificaban y por eso los encerraban en estos lugares para que el cuerpo estuviera intacto. E incluso otras esculturas del propio faraón, estas muy geometrizadas, eran una especie de desdoble del cuerpo por si se profanaba la tumba, esas otras esculturas podían sostener, por así decirlo, el espíritu en el Aru. Había muchas formas de morir. Si eras un faraón, te construían estas cosas y tardaban años, y no sé, tenían 13 años y hay que empezar a construirle su tumba al niño porque ya se va a morir. O sea, la muerte era muy importante para los egipcios. Pero si eras pobre, te enterraban en una especie así como de hueco, te metían, pero te ponían un guijarro con tu nombre, para que cuando despertaras en el inframundo, al leer ese guijarro, supieras quién eras y puedas llegar, en teoría, hasta el Aru, hasta el paraíso. Si ¿Hasta dónde? Al Aru. Al Aru. Aru. Okay. Que es el paraíso, que era como una especie de entrada con espigas así de... Ok, que sería como el símil del cielo. Exactamente. Okay. Pero si eras un faraón como el que estamos viendo, te enterraban con el libro de los muertos, que era un pergamino enorme donde venía todo lo que tenías que hacer para llegar al juicio de Osiris. Así todo desmenuzado, ¿no? El libro de los muertos. ¿Y qué había que hacer? Tenías que vencer a varios demonios en el camino. En el libro de los muertos vienen como las frases que tenías que decir, ¿no? Como manera de hechizos para derrotar a los diferentes demonios, y finalmente llegabas al juicio de Osiris. El juicio de Osiris era una balanza en el cual ponían tu corazón y del otro lado ponían la pluma Mat, que es la pluma de la verdad. Mat es la diosa de la verdad. Y Tot, el dios de la sabiduría, te hacía preguntas. Si respondías de manera correcta y verdadera, dabas un paso hacia adelante. Hombre, o sea, había que ganar un Jeopardy para ganarlo. Sí. Y pues era una cosa más moral, exactamente. Y al final, si tu corazón pesaba más que la pluma, entonces pasabas ante Osiris, y bueno, Osiris era el juicio, ¿no? Y finalmente podías entrar al Aru. Si no, le daban tu corazón a una limaña ahí, mitad muchas cosas, y se comía tu corazón. ¿La pirámide era lo más eficiente? Sí, definitivamente. Sí, es lo más eficiente. El triángulo es una figura geométrica sumamente equilibrada, por así decirlo, entonces está perfecta para construir una pirámide, ¿no? Y es parte de la idea de que sea para la eternidad. ¿A qué se debe que duren tantos años? Pues a su sistema constructivo, precisamente. O sea, el hecho de que sea pirámide, de que sea como Lego, de que etc. Y a su magnificencia, ¿no? Y hay que pensar que son culturas enormes y súper importantes. A veces pensamos que son culturas que porque estuvieron en el pasado no estuvieron desarrolladas. No tenían celular, no tenían la más remota idea que hacer. Pero era otro tipo de conocimiento el que se tenía, y conocimiento que se ha perdido en cierta forma también, y nosotros menospreciamos ese pasado. Y son culturas que duraron mucho más de lo que nosotros hemos durado como cultura. Por supuesto. Sí. Y bueno, y tenían todo un conocimiento. Además, el pueblo se abocaba a construir eso. Era así como la gran mega construcción del pueblo más poderoso del mundo en ese momento. ¿Cómo se ve por dentro? Son puras piedras. Sin embargo, hay 3 cámaras. Por ejemplo, en la que estamos viendo ahorita hay 2 cámaras: la cámara del rey y la cámara de la reina, y una serie de pasillos, por así decirlo. Y hay pequeñas entradas, justamente como estamos viendo en la imagen ahorita. Exacto. Entonces por ahí se metía el cuerpo, y una vez que se metía el cuerpo de la reina, del rey, se quitaban unas piedras y quedaba como sellado, porque la idea es que nunca nadie entrara jamás, ¿no? A estos lugares. Pero bueno, eran lugares que se saqueaban. Que hay un tour, por cierto, ahorita, que lo puede encontrar en un museo en Estados Unidos, se puede meter desde aquí, se lo voy a averiguar ahorita, en el que recorres tú por dentro la pirámide. Sí, ya la puedes hay recorrer toda,
Y esta parte que estamos viendo ahí a cuadro es toda la parte interna. No sé Una de de las qué. cámaras, me Supongo imagino. que es la de Kefren, no sé cuál sea. Es la de Kefrem. Es la de Kefrem. Estas paredes estaban totalmente pintadas en su tiempo. Ahí pues habían varias creencias alrededor de la pintura en las cámaras mortuorias, desde representar la riqueza del faraón hasta como que era una forma de representar a aquellos que cuando murieran iban a acompañar al faraón en el Aru cuando estuvieran del otro lado. Leí ¿no? ayer, que eso no lo sé, que eran blancas. Sí, Blancas. las pirámides que estamos viendo, las tres no eran cafés, tenían una especie de estuco, por así decirlo, que cubría absolutamente toda la pirámide. La punta de arriba era de oro sólido, representaba el sol. De hecho, cada uno de los vértices de la pirámide representa un punto cardinal donde cae el rayo solar. Exacto. Y estaba lleno de jeroglíficos todo el exterior. Entonces resplandecían en la planicie, sí. Que era verde, por cierto. Es que yo eso era lo que leí hace tiempo. En esa época no era desierto. No, es y por se dan cuenta hasta por lo gastado de algunas partes de la piedra, que es por donde bajaba el agua. Dice, por aquí bajaba agua. Sí, la pintura egipcia es tan precisa que incluso se han dado cuenta de especies que han desaparecido. Sí. Porque por el cambio climático, por así decirlo, y por el tiempo que ha pasado también. Entonces todo eso era verde totalmente. Era totalmente verde toda esa zona. Entonces las imágenes que hoy conocemos para la gente que va de turista o demás, tendríamos que imaginarlo. Uno, blancas, con la punta de oro y en una planicie verde. ¿Qué cosa? Sí, o sea, el fondo no sería desierto, el fondo sería verde. Obviamente toda esta parte pues no tendría vegetación, por así decirlo, donde está la necrópolis, pero lo que está alrededor sería verde. Ahora, lo increíble me ha parecido es que las tomas que nosotros generalmente vemos, las vemos con el fondo del desierto y parece que estás en la mitad de la nada, cuando en realidad estás metido en la ciudad. Si volteas 180 grados, vas a ver al Cairo, ¿no? Exactamente. Y es una ciudad que está encima de la ciudad. Sí, como si estuviéramos en periférico un poco, quizá y agarraras carretera a 5 minutos. Exacto. Más o menos. Así es. O sea, podríamos decir que está a la mitad de carretera Progreso. Más o menos. ¿Algo así? Exactamente. Okay. El arte egipcio. ¿Te gusta? Sí, me encanta, está súper padre. Ya una vez, la verdad es que cuando lo ves dices, pues está medio mal dibujado, pero porque tenemos ese chip un poco, no sé, moderno en teoría, ¿no? Pero la verdad es que cuando entiendes el sentido sagrado, las pinturas y las esculturas egipcias son así, no porque no supieran pintar, sino porque era la regla religiosa de representación. Por ejemplo, en el caso de la pintura, había una cosa que era la ley de los 18 puños, ¿no? Que eran 6 puños en tipo medida, ¿no? Sí. Puño pie, literal de la mano. Ajá, del pie al tuch, el ombligo, y de otros 6 del tuch a la barbilla. ¿El rayo de oro o qué? Y dos puños para la cabeza. O sea, había una métrica ya muy... Exactamente, y solo lo pongo como ejemplo para hablar de esa geometrización sagrada. Mientras más geometrizada era la representación de alguien, más cercano estaba lo divino. A veces vemos esculturas más realistas, como el escriba sentado, que es muy famoso. Un escriba era un funcionario, por así decirlo, y se podía dar esa licencia, pero si se representaba al faraón, invariablemente tenía una regla geométrica de representación. Tenemos en pantalla algunas imágenes de la ciudad, justamente. Que está encima ahí de las pirámides, como podrán notar. Sí, como que vas en la avenida y volteas y ves las pirámides a lo lejos. Sí. Sí, y a nosotros, por lo que vemos, pues siempre las ves en medio del desierto, pero pues no. Es parte de la experiencia actual, ¿no? Sí, oye, les quiero contar rápidamente sobre algo que vamos a hacer el próximo viernes. Cuéntanos. Vamos a hacer en un desarrollo que está ahí cerca de Cholul, se llama Boriana. Vamos a hacer un evento de arte. Hay pues una calle que ya se construyó, están las casas en obra blanca y el desarrollador nos las prestó para llenarlas de arte. Entonces vamos a hacer un evento el próximo viernes, abierto para todo el público, viernes y sábado, donde van a estar más de 35 artistas, más o menos como 180 obras de arte, que también van a estar a la venta, por cierto. Entonces vamos a abrir este espacio, vamos a hacer un evento, de hecho vamos a videomapear la calle central, vamos a hacer toda una experiencia, se llama experiencia de arte. ¿Dónde es? Se llama Boriana el desarrollo, está en la carretera que lleva, no la carretera, bueno sí, la avenida que lleva a Cholul, como después de la Universidad Modelo, como 900 metros, y bueno, si alguien quiere ir, pues imagino que en Instagram puedan encontrar toda la información en Boriana. Boriana, hay que buscar Boriana, de hoy en 8. De hoy en 8, y sí, bueno, si quieren comprar arte también va a ser una
una buena oportunidad Viernes y para ver sábado. muchas cosas, ¿no? ¿Van a pintar sobre las paredes o se va van a montar sus obras, Ok. pero están en obra. Va a ser muy interesante porque las casas están totalmente en blanco, parecen galerías prácticamente. Entonces Ya. sales de una casa, te metes a otra, Ah, va a haber ok, ya entendí. Yo música. pensé que sobre la avenida. No, sí, dentro de tienes las que casas. entrar, ya. Hicimos un callejón del arte con muchas galerías, Ya por así entendí. decirlo, Está vacías, ¿no? Qué padre. Va a haber música, Boreana. brindis y todo. Bueno, Boreana próximo viernes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 7:30 es la inauguración. Pues vamos a tener que ir, ¿eh? Nos vamos a ver allá. De todos modos, la próxima semana lo seguimos avisando. Es ¿no? verdad, nos vemos. Sí, sí, sí. Boreana, apúntele ahí en su calendario. Próxima semana, viernes, en punto de las 7:30. Hay que estar allá para ver todo esto, que es un montón de arte que va a estar bien interesante. Gracias. Sí. Albert, como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tienes, Alberto Arceo. Sígalo, Arceo Alberto en Instagram.